Dios les bendiga, estimados hermanos de la clase de orientación familiar. Hoy vamos a tener nuestra sexta y última clase, esperando que esto sea de mucha bendición para todos ustedes. Continuaremos hablando del tema de educar con amor. Vamos a ver elementos referentes a la disciplina positiva, a cómo evitar el maltrato y estrategias para fomentar el buen trato en la familia. Vamos a iniciar considerando los aspectos relacionados con la disciplina y el castigo, haciendo un contraste entre ellos. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de enseñar a los hijos comportamientos aceptables y ayudándoles a corregir aquellos comportamientos no aceptables. La disciplina, por tanto, es un proceso educativo que los padres proporcionan a los hijos para que ellos puedan convertirse en adultos responsables. La disciplina tiene componentes preventivos, educativos, formativos y no es punitivo o castigador, que es la característica principal del castigo. El castigo tiene un componente punitivo, es decir, que castiga y muchas veces lesiona a los niños porque generalmente el castigo lleva consigo una carga emocional por parte de quien lo aplica y no es mirando la conducta que hay que corregir, sino que descargando de alguna forma el enojo, la frustración al no ver cumplidas las expectativas de obediencia en los hijos. Por tanto, los padres deben enseñar a los hijos valores, límites, reglas, las consecuencias de no obedecer, para poderles enseñar el sentido de responsabilidad personal de las consecuencias y que ellos mismos aprendan a autodisciplinarse. Los padres tienen la tarea de enseñar valores de tal manera que los niños, los hijos, independientemente de la etapa evolutiva de edad, se apropien de estos valores y normas y que llegue el momento en que la presencia física o la disciplina no sea necesaria por parte de los padres porque ellos ya han incorporado en su sistema de valores y en su normativa, en su sistema de normas y paradigmas, el poder optar por tomar la decisión de hacer lo correcto. Entonces, algunos de los propósitos que vamos a encontrar en la disciplina positiva es enseñar al hijo a establecer metas y a lograr por sí mismo el poder tener una autorregulación y autocontrol con respecto a su conducta. También guiar al hijo para que se controle, se autodiscipline y se comporte de manera adecuada conforme a las normas. Y fomentar al hijo que se sienta valorado y orgulloso por comportarse correctamente. Esta forma de disciplinar con amor, de educar con amor, facilita un desarrollo positivo en aspectos psicológicos del niño y del adolescente. Fomenta una fortaleza en su autoestima, le ayuda a tomar decisiones correctas, le permite ser autónomo, le permite conocer límites y por ende esto a largo plazo le va a beneficiar cuando él sea adulto y tenga que tomar propias decisiones en cuanto a planes, metas de vida, a cómo conducirse socialmente y a futuro cuando sea padre también van a ser las pautas que de alguna manera le van a ayudar a poder educar a sus hijos. Y hablando del contraste que hay entre la disciplina y el castigo corporal, pues vamos a considerar que el castigo corporal, como bien dijimos anteriormente, es un método punitivo que provoca que el niño o el hijo deje de hacer algo incorrecto, pero no a través de una autorreflexión de lo que él ha hecho,
para corregir la conducta, sino que por el miedo a sentir el dolor. Este método a veces se considera eficaz porque el niño o el adolescente trata de evitar el dolor y por tanto va a evitar comportarse de una manera inadecuada porque sabe que si lo hace va a ser castigado físicamente y va a experimentar dolor. Cuando se usa el castigo físico como la única forma de disciplinar a los niños, hay dificultades. Por ejemplo, se interrumpe la comunicación entre padre e hijo, no se enseñan valores porque generalmente a veces se impone el castigo físico sin explicar el por qué o qué conducta se quiere corregir y el dolor que el niño experimenta no propicia una buena comunicación, al contrario, genera resentimientos, genera tristeza en el niño. Pero cuando hay una disciplina positiva, se fomenta el diálogo y esto genera una buena comunicación y una buena relación entre padres e hijos, cosa que el castigo físico no ofrece porque no hay explicaciones ni soluciones y en muchas ocasiones, como ya dijimos, se convierte en un acto de abuso porque es un método para poder transferir en la carga emocional que le ha provocado al padre el incumplimiento de las normas o de las expectativas que se han depositado en el comportamiento de los hijos. Ya con esta explicación podemos entonces determinar qué es y qué no es disciplina. Disciplina no es un castigo, tampoco es avergonzar, tampoco es hacer sentir culpables a los hijos, ni tampoco es hacer o provocar dolor físico. La disciplina sí es ayudar a pensar y evaluar comportamientos, ayudar a aprender formas correctas de comportamiento, a dialogar sobre cómo mejorar la conducta en el presente y también en el futuro. También la disciplina es ayudar a desarrollar una autoestima positiva y la disciplina fomenta el diálogo entre padres e hijos. Ante esto que estamos hablando de la disciplina, la pregunta que podemos hacer y tratar de responder es, ¿cómo entonces disciplino a mis hijos de manera positiva? Para lograr que el niño y el adolescente se conviertan en personas saludables, autocontroladas y responsables, podemos dar algunos criterios, algunas sugerencias que pueden ser de mucho beneficio para la persona que tiene hijos en etapas de desarrollo que están bajo su tutela todavía. Educarlos y criarlos en un ambiente donde haya comunicación con reglas claras y una explicación entendible de las consecuencias negativas que producen la mala conducta, enseñarles lo que es que toda causa o toda conducta va a tener su efecto y si es una conducta correcta va a tener efectos positivos, si es una conducta negativa va a tener efectos similares. También recuerde que las consecuencias o la disciplina debe de estar relacionada con la edad del niño o el adolescente y con la falta cometida. Debe haber una coherencia en relación al tipo de disciplina que usted va a aplicar al niño o al adolescente respecto a la falta y respecto a su edad. También la meta de disciplinar es evitar incurrir en abuso o violencia física, que el castigo físico no sea necesario o en ningún momento se piense como el método primero para controlar el mal comportamiento, sino que se busquen las estrategias de la disciplina positiva donde se corrige la conducta y se fomenta y se fortalece la autoestima de los hijos. Hablando de la disciplina positiva, vamos a hacer algunas consideraciones, como por ejemplo establecer reglas y las consecuencias que pueden ser ocasionadas por un mal comportamiento y esto dialogarlo con los hijos antes de ejercer la disciplina. Cuando hablamos de reglas, estas tienen que ser aplicadas de manera consistente. Cuando se disciplina a los hijos, es necesario hablar con ellos, porque sin haberles explicado antes cuáles son las reglas,
se puede provocar enojo, odio, confusión o resentimiento. Y es aquí donde el consejo del apóstol Pablo nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino disciplinadles y amonestadles en el Señor. También las sanciones que los padres van a aplicar a los hijos deben ser realistas y justas, tienen que ir de acuerdo, como dijimos anteriormente, con la edad del niño, con la situación concreta. Las reglas no son iguales para todas las edades, ni tampoco deben ser excesivamente estrictas porque pierden su efecto positivo de querer corregir la conducta. La regla debe ser realista para que el niño pueda cumplirla. Si se le impone una regla imposible, entonces lo que pasa es que ellos no van a poder realizarla y va a generar frustración en ellos y es necesario entonces establecer reglas claras para que pueda la disciplina positiva tener su efecto y que los hijos la cumplan y que esto sea un aprendizaje para modelar la conducta deseada. Otros elementos a considerar en establecer las reglas y las consecuencias antes de ejercer la disciplina es que esta debe de ser consistente, debe de ser inmediata y relacionada con el mal comportamiento que se ha observado. Cuando se desobedece una regla, es importante que los padres sean consistentes al sancionar de manera inmediata y que no se postergue la disciplina. Como ya hemos considerado y hemos hecho la diferencia de qué es disciplina y qué no es disciplina, queremos hacerle algún recordatorio de lo que no es correcto hacer con los hijos e hijas cuando se quiere corregir una conducta no deseada. No es adecuado insultarlos, burlarse o denigrarlos o golpearlos de manera abusiva. No es correcto no enviarles a la escuela como una forma de castigo o disciplina. No es adecuado privarles de comida, de ropa, vivienda, de atención médica o de cariño, en el sentido de quererlos disciplinar o exponerlos a situaciones donde puedan ellos ser objeto de algún tipo de abuso y no tampoco es adecuado no proveerle supervisión o cuidado. Todo esto no es disciplina positiva. Estos son formas de castigos que dañan la integridad, dañan la autoestima, dañan el desarrollo saludable en estos carriles de desarrollo particular que tienen los niños en sus diferentes etapas de vida. Así que la recomendación es siempre el diálogo, siempre ser coherente con las reglas y las normas de disciplina y que vayan orientadas a señalar un comportamiento y no a denigrar la persona. Dentro de las recomendaciones que podemos dar en esto de educar con amor, es que el amor es el patrón y es el método primordial e indispensable para poder educar adecuadamente a los hijos. Por tanto, ame incondicionalmente, siendo Dios nuestro mejor ejemplo en su rol de Padre celestial, de un Padre amoroso y de manera incondicional con nosotros. Nos corresponde como padres amar incondicionalmente y constantemente a nuestros hijos. Cuando un hijo se siente amado, cuando un hijo siente que se le está nutriendo afectivamente, desarrolla también amor por sí mismo, desarrolla un sentimiento de seguridad que es importantísimo para su desarrollo en cuanto a salud mental y a salud psíquica y espiritual. El amor incondicional debe de estar siempre presente y debe de ser expresado también en forma constante y de forma voluntaria, aunque el hijo o la hija no se haya portado bien, el mal comportamiento no es condicionante para decirle al hijo no te quiero o te amo si te portas bien. Al contrario, cuando un hijo tiene un comportamiento inadecuado, es la oportunidad de decirle que porque lo ama, tiene que corregir o debe usted como padre corregir esa conducta no deseada para que él pueda ser una persona de bien en el futuro y que pueda corregir una conducta que más adelante puede traerle dificultades. Cuando el elemento del amor
de Dios en nuestros corazones está presente a la hora de educar y de disciplinar a los hijos, entonces se puede disciplinar de forma constructiva. Recuerde, castigar no es sinónimo de falta de amor. En otras palabras, disciplinar no es sinónimo de falta de amor, sino al contrario, es asumir la responsabilidad de corregir las conductas no deseables cuando sea necesario y motivado siempre por el amor y no por la ira, por el enojo. El disciplinar significa establecer y mantener normas y formas de comportamiento que son acordados en familia. La disciplina va a ayudar a los hijos a conocer sus límites y a tener mayor control de su comportamiento y por eso se necesita la consistencia. No son innecesarias las amenazas, estas son métodos que no ayudan a la disciplina positiva. Hay que disciplinar cuando es merecido y después que se ha hablado, se le ha advertido al niño o a la niña el porqué de la disciplina. También debe de evitarse dejar la responsabilidad de la disciplina a uno de los cónyuges. Es normal escuchar en algunos hogares decir, cuando venga tu papá, le voy a decir que él te castigue o que tu mamá te discipline por tal razón. Los hijos deben de saber que ambos padres tienen la responsabilidad de disciplinar y que los padres respetan los acuerdos a los que han llegado en torno a la forma de disciplina con los hijos en los momentos que es necesario. Para poder disciplinar de manera constructiva, que es el tema que nos tiene ocupados en este momento, necesitamos establecer reglas claras y realistas. Y esto es parte de la educación con amor. Educar a los hijos informándoles lo que se espera que ellos respeten y explicarles cuáles serán las consecuencias si estas normas que son aplicadas son desobedecidas. Por otro lado, la flexibilidad y la comprensión son elementos importantes para disciplinar constructivamente y son mejores que la rigidez y la incomprensión. Es importante, sobre todo cuando se tiene hijos adolescentes, que ellos puedan participar de los acuerdos de disciplina. El poder negociar con ellos las normas disciplinarias es una técnica muy efectiva. Se explica la razón por la cual se va a establecer una norma y tanto el niño como el adolescente la adopta y a la hora de aplicarla están conscientes de que es como consecuencia de una conducta no deseada o de haber desobedecido una norma que ya previamente había sido negociada. Por otro lado, al disciplinar constructivamente, como padre, trate de ser firme, pero a la vez tierno. La firmeza con amor es un ingrediente muy indispensable cuando se quiere disciplinar de manera constructiva a los hijos. Ser firme significa que usted va a hacer lo que se ha acordado y lo que es esperado y evitar dejarse manipular por el niño o el adolescente que muchas veces van a buscar mecanismos para que usted cambie de opinión y evitar la sanción o la disciplina que merece la conducta no apropiada que ha tenido en ese momento. También dé calidad de tiempo a sus hijos. En esta generación o época donde los padres en un buen promedio de hogares ambos trabajan fuera de casa, los hijos necesitan ver a sus padres interactuar con ellos todo el tiempo, independientemente de las tareas o los roles que ejerzan los padres fuera de casa. En la etapa de la infancia de los hijos es donde requieren ellos de mayor supervisión física cercana de los padres. Ahora que estamos en la era de tecnológica y de la información, los padres deben de estar al pendiente qué ven sus hijos, cuáles son los amigos de sus hijos, cuáles son los estímulos que están recibiendo sus hijos. Y para ello se necesita pasar
tiempo y que ese tiempo sea un tiempo de calidad donde se pueda dialogar, donde se puedan hacer actividades juntos, contar experiencias, poder caminar juntos, etcétera, y llevar los niveles de comunicación a comunicación de confianza, a comunicación donde los niños se sientan cómodos de hablar de sus cosas con sus padres y que los padres puedan tener la oportunidad de explicar algunas situaciones importantes y vitales para sus hijos y de vez en cuando a tener acuerdos de apagar los dispositivos electrónicos y de poder tener tiempos para poder tener un tiempo de entretenimiento familiar sin usar ningún aparato digital o ver juntos la televisión, un programa que fomente el poder estar en familia. Al disciplinar constructivamente, modela el respeto mutuo. Los hijos aprenden mucho por el modelamiento social, es parte de ese aprendizaje importante. Los padres cuando muestran respeto a su pareja y a sus hijos, estos van a replicar este tipo de comportamientos. La cortesía también, los buenos tratos es algo que se puede modelar y por eso cuando en el hogar los padres aprenden o les enseñan a ellos a dar gracias, ven cómo los padres usan palabras como gracias, piden permiso o piden perdón. Siempre estas palabras son parte de ese lenguaje y de comportamiento en el hogar. Los hijos también lo van incorporando como parte de esas reglas de cortesía universal. Otro de los aspectos importantes es escuchar si queremos que nos escuchen. Lo importante es la necesidad que tiene el niño o las niñas de que sus padres los escuchen y la oportunidad que tienen también los padres en este diálogo. Se llama diálogo justamente porque vienen dos vías, uno escucha y el otro habla y luego posteriormente se da el efecto contrario, el que escuchó ahora habla y el que habló ahora escucha. Entonces estos espacios ayudan a que se fomente la comprensión en ambos lados, del niño y de los padres, y de esta manera se le puede comunicar a los niños o a los adolescentes lo que es importante. Otras cosas que es necesario considerar en esto de disciplinar constructivamente es el fomentar la autonomía en los hijos. Una de las tareas importantes que tienen los padres de familia es formar a sus hijos con capacidad de autocontrol, de poder tomar buenas decisiones, de asumir la responsabilidad de sus actos de forma independiente sin culpar a otros por sus errores. Y para que esto pueda ser algo visto en el desarrollo de los niños, es necesario darles oportunidades para que ellos puedan tener la libertad de realizar sus propias decisiones en algunas áreas y obviamente de acuerdo con su edad. La madurez y la autonomía son cualidades necesarias para vivir en la sociedad y es en las edades tempranas de la niñez que se desarrolla este tipo de capacidades o competencias. También los padres deben de ser realistas y vivir siendo conscientes de que van a haber momentos fáciles en el desarrollo o en el proceso de educación de los hijos y van a haber otros momentos difíciles, momentos que van a ser desafiantes, momentos de armonía y otros momentos conflictivos. Ser madre o ser padre nunca ha sido un trabajo fácil y tampoco hay perfección en la vida tanto de los padres como los hijos. Por tanto, el ser realista, el vivir bajo el sentido de la realidad le ayuda a usted el poder aplicar una disciplina adecuada para sus hijos. Otro aspecto importante es el atender las necesidades conyugales o las necesidades personales. Cuando la pareja, los padres, el matrimonio alimentan su amor, van a desarrollar un hogar afectuoso y un hogar donde va a haber calidez y en la que los demás miembros de la familia, todos los componentes del sistema familiar se van a sentir amados y también van a aprender a amar a otros. Los hijos, de alguna manera, en el modelamiento del aprendizaje social, van a aprender
la forma de amar y de interactuar en lo que ven cómo sus padres se relacionan entre ellos. Si usted, sea hombre o mujer, no vive con una pareja, es parte de una familia monoparental donde ha tenido que usted por sí solo o sola cuidar de sus hijos, también debe de reconocer que tiene necesidades propias que deben ser atendidas, como las de tener amistades, de poder tener tiempos de recreación y de ocio, de seguir creciendo como persona, seguir estudiando, realizarse en sus proyectos de vida, etcétera. Tratarse bien le va a permitir sentirse bien como persona, fortalecido en sus competencias vitales y en su amor propio, se va a valorar mejor y esto usted lo va a transmitir a sus hijos para que también ellos se valoren y para que ellos también le valoren a usted. Por tanto, dentro de este proceso de disciplinar a los hijos, este componente de atender las necesidades propias y las necesidades del matrimonio son un elemento importante porque todo lo que no es transformado y todo lo que no es sanado en nosotros va a ser transferido y va a provocar dolor a nuestros hijos. Pero cuando somos personas sanas, vamos a fomentar un entorno saludable y por ende vamos a formar personas sanas. Vamos a hacer una revisión de los métodos alternativos de disciplina positiva que usted puede aplicar en el hogar. Uno de ellos es el elogio. Cuando nosotros elogiamos y hacemos notar un comportamiento correcto en los niños, el halago en este caso debe de ser específico y no a nivel general. Se debe de apuntar a la conducta particular que se quiere reforzar en el niño. El halago fomenta la autoestima, se va a enfocar en ese comportamiento positivo deseado y a disminuir, va a extinguir un comportamiento negativo. Cuando los niños se sienten elogiados y reconocidos por su buen comportamiento, tienden a repetirlo posteriormente. El halago es inapropiado cuando se hace luego de una frase negativa. Es decir, que en primera instancia usted, quizás el niño o la niña no hizo alguna situación a la perfección, a la expectativa ideal, y se va a describir en primera instancia lo que no se hizo bien y luego dice, pero de todas maneras te felicito. También es incorrecto halagar la personalidad y no la tarea o comportamiento adecuado que desea que que se repita. Es importante entonces tomar en consideración la coherencia de poder hacer el halago en el momento apropiado, en la conducta específica y saber que estamos tratando de reforzar una conducta positiva en el niño para que esta conducta se siga repitiendo y se convierta en un hábito de comportamiento en él. Hay algunas consideraciones importantes en este método del halago o elogio, y es que el elogio es una palabra que anima al niño o al adolescente a seguir haciendo lo correcto y a pues sentirse bien, sentirse estimado y valorado por comportarse bien. Entonces se puede elogiar a la persona, se puede elogiar a la buena conducta, que es lo ideal y lo correcto. Las formas de halagar, pues elogie el buen comportamiento, no solo la persona. Abrace a su hijo, mírelo, haga contacto visual y elogie su buen comportamiento. Dé muestras de afectividad, sonriendo, mostrando cariño y siendo honesto cuando usted utilice el elogio como un método para reforzar las conductas positivas.
Otro método de disciplina constructiva positiva es el método de tiempo fuera. Algunos lo conocen como el método de mandar al rincón o el método del retiro. Este método se utiliza solo con niños y niñas pequeños cuando incurren en un comportamiento muy respetuoso, como en el caso de el momento donde ocurren las rabietas, en esa edad donde los niños tienen como mecanismo de coerción para los padres las rabietas. La idea de mandarle a un espacio de reflexión, que muchas veces se le llama el rincón, es interrumpir lo que él está haciendo y ubicarlo en un lugar diferente, informándole que no podrá hablar ni jugar por un determinado tiempo. Usted ahí puede preparar un espacio de disciplina donde puede tener una silla en un rincón de la casa mirando hacia la pared para que cuando el niño esté en el momento de disciplina no se distraiga y experimente que su comportamiento negativo ha sido sancionado. Este método es bastante útil en las edades de 2 a 5 años, donde son muy comunes las rabietas, y es forma de disciplina positiva donde el niño tiene tiempo de poder meditar respecto a su conducta. ¿Cuándo podemos usar el método de tiempo fuera con los niños como método de disciplina positiva? Cuando hemos identificado y señalado en la casa un lugar apropiado para este tipo de disciplina. Después de decidir, de hablar con el niño cuánto tiempo va a estar disciplinado en el rincón. También después de que usted explique qué es ese tiempo fuera y por qué se usa o cuándo se usa. También después de que usted haya enseñado y explicado las reglas y las consecuencias. También después de haber anunciado que la siguiente vez que ocurra esa conducta no deseada, va a volver usted a usar este método disciplinario, y también cuando el niño desobedece repetitivamente, es un método que puede ser útil para corregir, disciplinar la conducta no deseada. Otra sugerencia respecto al método de tiempo fuera o método de al rincón es planificar este método disciplinario. Usted como padre tiene que escoger 3 lugares en su casa donde puede ubicar el sitio disciplinario. El área que escoja debe de ir de acuerdo con la edad del niño. Si se trata de un niño muy pequeño, por ejemplo, el lugar tiene que estar a una distancia visible donde usted pueda supervisarlo. Si se trata de un niño más grande, el lugar puede estar en un lugar más alejado y destinado justamente para este proceso de disciplina. Hay que usar periodos cortos, pero que sean significativos para el niño. No envíe usted al niño a un tiempo fuera por un periodo largo, porque al final esto no va a ser efectivo, no le va a dar buenos resultados. También no preste mucha atención a los argumentos de defensa que pueda decir su niño o niña en el momento de aplicar la disciplina. Hay que llevar al niño con firmeza y cariño al lugar designado y con tranquilidad, pero con firmeza explicarle la razón de la decisión de disciplinarlo con el tiempo fuera. Como padre, no pierda la paciencia en el momento de que esté aplicando un método disciplinario como este que estamos discutiendo en este momento. No grite, porque esto provoca que también los niños griten. Son modelos de comunicación que enseñamos. Entonces, en ese momento es necesario que usted como padre tenga una autorregulación emocional, tome control de la situación, y si decidió castigar, que usted proceda con firmeza, con amor y sin titubear. También vuelva a explicar la regla que, aunque el niño ya la conoce, cuando usted se la vuelve a explicar, le indica que ha desobedecido y le informa que la consecuencia es pasar un tiempo fuera y que después de haber cumplido el tiempo disciplinario podrá continuar con sus actividades, si estaba jugando, etcétera. También lleve al niño al lugar indicado, infórmele cuánto tiempo se va a quedar ahí en la esquina. No discuta con él, solo explique y ejecute. Luego, cuando el niño o la niña se siente en la silla y termina el momento de disciplina, elógielo por la actitud obediente y sea breve.
Y un tercer método que vamos a considerar en este proceso de educar con amor a través de la disciplina positiva es el método de ignorar. Cuando hablamos de ignorar el comportamiento no deseado, estamos hablando de una manera de desanimar al niño a que persista en un comportamiento incorrecto. Muchas veces los hijos se portan muy mal repetidamente y puede hacer que lo estén haciendo para buscar la atención de los padres. Entonces, este método puede ser una alternativa para poder controlar y poder corregir una conducta. En este momento que se aplica este método de ignorar la conducta no deseada o inapropiada, al momento de que usted ve que el niño persiste en esa conducta, usted deja de prestarle la atención, lo ignora, y en ignorar es lo opuesto de elogiar, ¿verdad? Al ignorar no se presta atención con el propósito de justamente parar el comportamiento incorrecto. Luego entonces, cuando deja de ocurrir el comportamiento, ya sea que el niño está experimentando una rabieta, está gritando o llorando, y el niño empieza a comportarse de manera respetuosa, entonces ahí usted le presta atención y puede dialogar con él respecto al comportamiento que ha tenido. Recuerde que ignorar un mal comportamiento, el propósito es enseñarle a su hijo que usted no le prestará atención cuando se comporte de forma irrespetuosa, pero que usted lo va a escuchar y lo va a atender cuando tenga conductas adecuadas y cuando pida algo que necesite en la forma correcta. Ignorar funciona si primero usted le ha explicado al niño y le ha enseñado el concepto, la norma y la consecuencia de la desobediencia. Este método de ignorar la conducta no deseada es muy útil para ayudar al niño a dejar de hacer algo incorrecto cuando recién comienza a hacerlo. Muchas veces los hijos aprenden comportamientos, palabras, actitudes y gestos que ven en la televisión o ahora en todos los medios digitales a los cuales tienen acceso. Algunas consideraciones que vamos a hacer respecto a este método disciplinario de ignorar es que usted debe de recordar que si usa este método es posible que al inicio el comportamiento irrespetuoso de sus hijos pueda empeorar cuando usted los ignora. Sin embargo, el que usted sea consistente y no ceda e insista en ignorar el comportamiento no deseado, usted verá que la resistencia y el mal comportamiento van a disminuir. También es em, bueno, informar a la familia y recordarles a todos que ignoren el mal comportamiento que se desea eliminar en el niño o la niña. No se debe ignorar el mal comportamiento si esto pone en riesgo la vida del niño, de la niña o de alguna otra persona en casa. Es una consideración que debe tomarse en cuenta. También usar el método de ignorar el mismo momento en que usted vea que su hijo o hija está iniciando un hábito nuevo o inadecuado y sea consistente. Si desea eliminar un mal hábito, debe de ignorarlo siempre, no ser ambivalente y unas veces sí y otras veces no. Cuando educamos con amor, es importante no solo revisar las estrategias de disciplina positiva en cuanto a poder modelar la conducta, el comportamiento de los niños, sino también conocer las características generales de su desarrollo evolutivo. Cada etapa de desarrollo trae consigo retos, desafíos y que son necesarios poderlos considerar, por lo menos a grandes rasgos, para entender que dentro de estos cambios también vamos a observar que el comportamiento se va modificando, que el comportamiento también va evolucionando y va cambiando de acuerdo a estos componentes físicos, intelectuales, emocionales, sociales, y aquí aparecen las necesidades emocionales en las cuales hay que nutrir y satisfacer en los niños para que puedan desarrollarse de manera óptima, de manera adecuada, de tal manera que todos sus carriles de desarrollo estén siendo complementados, estén
estén siendo nutridos. Por ejemplo, en los niños en edad escolar, las características físicas en cuanto a peso y talla van mostrando una diferencia relacionada directamente con el tema del sexo, la diferenciación entre niños y niñas. En cuanto a su capacidad motora, hablando de la madurez de sus miembros de extremidades inferiores y superiores, esa motricidad que se le denomina motricidad fina y motricidad gruesa, muestra todas las habilidades posibles, porque la edad escolar o la etapa escolar le faculta y le ayuda a poder adquirir destrezas en cuanto a su motor fino, el uso de sus manos, de la habilidad motriz que tenga, ya sea un niño diestro o un niño zurdo, y también en el tema del salto, de correr, de la caminata, que tienen que ver con las destrezas del motor grueso. También en cuanto a las capacidades intelectuales, en el periodo escolar se desarrolla el pensamiento lógico, la percepción de la realidad es más objetiva en ellos y a esta etapa, en cuanto a los estudios psicológicos, se le conoce la etapa de las operaciones concretas, porque se va desarrollando este proceso intelectual. Y en lo emocional empiezan a desarrollar capacidades como confianza en sí mismo, el tema de la autonomía y la independencia, empiezan a desarrollar habilidades sociales como la cooperación, la empatía, la aceptación y la autoestima. Es importante en este sentido ayudar a fortalecer a los niños en una adecuada autoestima para prevenir el bullying, el acoso escolar. Un niño con una buena autoestima sabe poner límites y es el mejor antídoto para cualquier tipo de abuso o de maltrato. Un niño que está siendo desarrollado o educado en ambientes donde está propiciando el buen desarrollo en estas etapas de vida, el niño va a tener herramientas, va a tener destrezas y habilidades para poder responder a los desafíos sociales que él enfrenta en la escuela y en su entorno cercano. También en el tema social, hay aumento en las relaciones interpersonales del niño, aparecen los primeros grupos de amistad que generalmente tienden a ser del mismo sexo. Y las necesidades emocionales que presentan los niños en estas edades escolares que estamos hablando, que comprenden a partir de los 3 años hasta los 12 años aproximadamente, aparecen los sentimientos superiores como la solidaridad, la bondad, el cooperativismo, la lealtad. También hay necesidad de fomentar la espiritualidad en los niños. En esos momentos es importante en hogares cristianos el poder llevarlos al conocimiento de Dios, a poder llevarlos al conocimiento de la obra de Cristo en la cruz y cómo ellos también necesitan el poder aceptar a Cristo como su Salvador. Son parte de estas características de esta edad. Y siguiendo con el aspecto de las necesidades emocionales, la mayor necesidad emocional que su hijo o hija necesita resolver en la etapa escolar, sobre todo, es sentirse capaz y desarrollar un sentimiento que le impida el poder tener un sentimiento de inferioridad, ¿verdad? En esta etapa, el niño y la niña necesitan estar física y emocionalmente cerca de los padres y sobre todo sienten un apego especial por los padres del mismo sexo. En estas relaciones donde los niños van aprendiendo y expandiendo su concepto de respecto a las actividades de los roles femeninos y masculinos. También el sentimiento de ser una persona valiosa o no
valiosa se acentúa en esta etapa en la medida en que él se siente escuchado, se le incorpora en la toma de decisiones familiares y también no se le castiga exageradamente, sobre todo en forma física. Esto va ayudándole a suplir las necesidades afectivas. Aquí también es importante que usted le enseñe a su hijo cuál es el comportamiento correcto y cuál no, que ya hemos hablado de ello en cuanto a la disciplina positiva, y esto le permite desarrollar límites claros y consistentes. Una de las aspectos importantes o característicos de esta etapa escolar en los niños es la curiosidad, que es parte de ese desarrollo intelectual, mental que experimentan, y es la edad de las preguntas, la edad del por qué. Entonces, responder a estas preguntas va a ayudarle a ellos a fomentar desarrollo mental, la reflexión, la capacidad crítica de análisis, de pensamiento, y valida su inquietud de querer conocer más el mundo que pertenecen. Esto le va a permitir también desarrollar aún más un sentido de pertenencia. Otra de las cosas que son evidentes como parte de ese desarrollo cognitivo en los niños y emocional es la fantasía. La fantasía ellos la utilizan como una forma de juego, y es a través de la fantasía que se afirman y recrean los roles que en el futuro van a asumir. Y usted lo va a ver en el juego simbólico, por ejemplo. Entonces los padres en estas etapas deben tolerar y supervisar este tipo de juegos o diálogos fantasiosos, pues ayudarles a los niños a poder desarrollarse adecuadamente en esta etapa escolar. Un elemento que es digno de consideración es ver las formas de maltrato, los conceptos básicos de maltrato para poder identificarlos y poder prevenirlos. Vamos a hablar de algunos tipos de maltrato, como ser el maltrato físico, que es la práctica más común de padres y de tutores adultos sobre niños y adolescentes, y que en la mayoría de casos incurren en estos actos de maltrato físico para ejercer control y disciplina en los niños. La falta de educación sobre lo que significa la disciplina, los altos niveles de estrés y de tensión a los que están sometidos los padres, ya sea por situaciones socioeconómicas, por el desempleo, por la incapacidad de educar a sus hijos, entonces hace que ellos muchas veces incurran al castigo físico y no al diálogo, y que puedan provocar lesiones en sus hijos. Para poder prevenir el maltrato físico, debemos fomentar un ambiente de buen trato en la familia. El buen trato físico implica abrazar al menor, tener muestras afectivas, como abrazar al menor, cuidarlo, responder a sus necesidades con prontitud, con buena disposición, con cariño. Implica poder escucharlo y validar lo que dice el menor, hacerle desarrollar en él un sentido de pertenencia a una familia que le ama, que le protege y que lo está formando para ser un buen ciudadano. Las actitudes bien tratantes también establecen normas claras con los hijos. Les explican cuando ellos han incumplido las normas, y que por ello se usa también estrategias disciplinarias para cada situación particular. Un ambiente bien tratante fomenta no solamente aspectos psicológicos positivos en los niños, sino que ayudan a aspectos físicos y biológicos, como la plasticidad cerebral, el poder que el niño tenga esa capacidad de ampliar su potencial intelectual y la madurez neuronal de su cerebro, que son vitales para poder él tener una corteza prefrontal, donde están las actividades o las ejecuciones superiores del intelecto en óptima condición, y que sea una persona exitosa a la hora de resolver problemas, que pueda tener buena capacidad de análisis, de juicio, de valor en la toma de decisiones, entre otras cosas importantes. Por tanto, el buen trato no solamente ayuda en aspectos emocionales, sino también en los factores psicológicos, sociales, espirituales e incluso físicos en los niños y niñas.
Otro tipo de maltrato que hay que prevenir en el ambiente familiar es el maltrato emocional. El maltrato emocional puede estar representado por gestos, actitudes y frases que se usan muchas veces para etiquetar, para burlarse, denigrar o para manipular o controlar a los niños. Amenazarlos o privarlos de la atención y del cariño son formas también de maltrato emocional. Hay que recordar que Dios, nuestro amado Dios, nuestro creador, es el ejemplo perfecto y máximo de buen trato, porque aún sin merecerlo nosotros, Él nos ha amado y nos ama con amor eterno, lo dice su palabra. El buen trato emocional se caracteriza por destacar lo bueno en el niño, por ver el potencial que tiene, por ser creación de Dios, creación a su imagen y semejanza. Una forma de prevenir este maltrato emocional es mostrarle respeto al niño, escuchándolo, tomando en serio lo que expresa y siente, afirmando su individualidad y particularidad. Estos elementos fortalecen esa autoestima y fortalecen también las emociones positivas en los niños y evitan que los niños puedan ser vulnerables a la frustración y que tengan poco control de sus impulsos y de sus emociones. Otro de los abusos más terribles que pueden dañar y destruir la vida y el desarrollo saludable de un niño es el abuso sexual, que es todo tipo de agresión a la sexualidad del niño o la niña y del adolescente. Es uno de los abusos más terribles y satánicos porque es en una edad donde los niños todavía no han evolucionado ni han desarrollado la madurez biológica, ni psicológica, ni cognitiva respecto a su sexualidad. Y estos eventos que son no propios para la edad y el conocimiento y la madurez del niño, van quedando grabados como memorias traumáticas porque el niño no sabe cómo interpretar, cómo considerar esos eventos y por eso son tan dañinos y fracturan, hacen grandes hendiduras, grandes daños en la psiquis de un niño. En algunos casos, este tipo de agresión se ve manifestada con caricias inapropiadas, obligar a los niños a desnudarse o forzarles a exponer sus genitales o a tener que observar la desnudez de un adulto. También es forzar a un menor o un adolescente a ver material pornográfico o cualquier tipo de manoseos y ver consumado el abuso sexual ya como tal en una penetración. Son elementos, como dije anteriormente, muy dañinos para el desarrollo de un niño o de una niña. Y nosotros como cristianos tenemos que orar y pedirle al Señor la protección para que nuestros niños puedan pues estar a salvo de este tipo de daños. Generalmente el abuso sexual se da dentro de la dimensión intrafamiliar, donde se ha establecido ciertos patrones de confianza con los cuidadores del niño o a veces son los mismos adultos que están en la responsabilidad de cuidar del niño quienes cometen estos actos deleznables. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a prevenir este tipo de maltrato tan duro y diabólico para el desarrollo de nuestros niños? El buen trato sexual se empieza educando al menor sobre su sexualidad, ayudándoles a ellos a reconocer que su sexualidad es algo bueno, que es creada por Dios y que se vive de formas diferentes en cada etapa de desarrollo. Hablar apropiadamente con el niño sobre su sexualidad, usando los términos correctos, sobre sus partes privadas
sus partes íntimas, evitando crear temor o vergüenza en ellos, haciéndole ver que su cuerpo es valioso porque Dios lo ha creado y que él pueda tener una valoración correcta de su cuerpecito, una autoaceptación, una correcta autoimagen y un buen autoconcepto. Es bueno también, parte del buen trato, educar y capacitar al niño para diferenciar entre una caricia apropiada y aquello que puede convertirse en un manoseo y que lo hace sentir incómodo. También enseñarle a contarle a sus padres o a alguien de confianza, de las personas que le cuidan, que están a su alrededor, cuando alguien le toque inapropiadamente, cuando alguien lo haga sentir incómodo, aunque esta persona le diga que guarde el secreto. Enseñarle a los niños que hay secretos buenos que pueden ser guardados, pero que los secretos donde él esté recibiendo un daño, donde esté alguien haciendo cosas que lo hagan sentir incómodo, que lo hagan sentir mal, esos secretos no se deben de guardar y se deben de decir. También enseñarle a los niños a decir no, a, a decirle al agresor que él va a decirle a su papá o a su mamá cuando alguien quiere intentar tocarles o tener alguna acción de abuso contra ellos. La mejor manera de blindar a los niños en este sentido para la prevención de cualquier maltrato y abuso es fomentar una fuerte autoestima y que los niños puedan acudir a una persona de confianza, a una persona que es significativa para ellos. Para ir concluyendo con esta clase, vamos a ver cuándo no hay una acción o un ambiente de buen trato para los niños. Cuando en el ambiente donde el niño vive se genera en él sentimientos de ira reprimida, de rabia. Cuando el niño o el adolescente sufre maltratos, va a ser afectado intensamente y en consecuencia no hay confianza en sí mismo, tampoco hay confianza en los demás, desarrollan sentimientos de temor, de miedo que los paraliza y les hace tener conductas de aislamiento, comportamientos herméticos, poco comunicativos. También se ve impedido en establecer límites adecuados en sus relaciones. Algunos de ellos se abren con demasiada facilidad ante personas desconocidas y les otorgan una confianza excesiva. Los maltratos afectan la autoestima y las relaciones con la familia, con la iglesia, la escuela y la sociedad en general. Y también pueden ser los niños uno de los indicadores que el niño está siendo sometido a acciones maltratantes, es que también el rendimiento escolar, las relaciones en la escuela y el colegio se tornan conflictivas. Tienen dificultades para aprender, tienen comportamientos agresivos o deprimidos y pueden incluso llegar a abandonar los estudios y en el caso de los adolescentes incluso es la aparición temprana del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, concluyendo, vamos a decir que una consideración especial en la prevención y en la sanación del maltrato es proveer experiencias de buen trato y experiencias relacionales constructivas. Cuando alguien es bien tratado, cuando se siente respetado, defendido y valorado, esto provoca una autoestima saludable. También desarrollar la capacidad de creer y volver a creer en la propia dignidad y en ser creación de Dios con valores y capacidades que le permiten al menor defenderse cuando alguien intenta maltratarlo o sanar los recuerdos del maltrato pasado. El maltrato afecta la autopercepción y provoca una preocupación excesiva en todos los sentidos y sobre todo por el cuerpo. Cuando nosotros afirmamos la estima en los niños de que Dios les ama y que Dios les cuida y es el Padre Celestial por excelencia, le ayudamos a descartar la autoimagen negativa producto del maltrato. Como hombres y mujeres de Dios, estamos llamados a cuidar de nuestros niños y a poder fomentar tanto a nivel de la familia como también a nivel de la iglesia y de la comunidad, ambientes bien tratantes, ambientes que nutran afectivamente a nuestros niños. Con esto, mis estimados hermanos, finalizamos nuestra clase de orientación familiar
Espero que sea de mucha bendición para ustedes escuchar esta grabación y gracias por la atención en estos 6 semanas que estuvimos trabajando diferentes temas en relación a la orientación familiar y deseo muchos éxitos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.